Hola Luis, ¿qué más, parcero? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, hermano, muy cansado, al igual que vos. Sí, no, ya cansados, hermano, y con esa renitis yo pensé que no nos iba a dar para hacer el podcast, pero claro, por la comunidad marica aquí cansados dándole duro. Sí, es verdad, uno trasnochado y todo, pero toca darle. Sí, no, y estrenando el nuevo diseño, esperamos que les guste, que sea de su agrado, es con el fin de hacer el formato un poco más amigable, porque vimos que en YouTube los videos se veían como muy largos y mucho espacio, y en ese platanal que yo estaba, hermano, era como que parecía un plátano podrido ahí en todas esas hojas, güey. Pero bueno, No, por favor, déjenos lo que piensen en los comentarios. Créannos que nosotros nos leemos todo y queremos que esta comunidad crezca. sí, ¿no? Y el feedback es muy importante de la gente y pues no, ya hay una vez bienvenidos otra vez a este Test Pop, ¿cierto? A este podcast que es de ustedes y para ustedes, de desarrolladores y para desarrolladores. Vamos a comenzar hoy hablando de nuestro recomendado del mes, del Pragmatic Programmer, de en este mes de febrero, ya empezamos con The Pragmatic Programmer. Entonces, no, recomendado para que lo vamos leyendo, compartan con nosotros lo que van encontrando. Muy buen libro, creo que de los libros que dicen que todo programador se debería leer, ¿cierto? ¿Qué piensa Luis? Luis ya se leyó también de Pragmatic Programmer, lo leímos juntos aquella vez. ¿Qué piensas Sí, del libro, Luis? bueno, en resumidas cuentas, el libro ayuda a que uno no sea tan dogmático. Algo que yo menciono a cada rato y, y es como básicamente ser muy práctico. De saber que en ciertos momentos uno tiene que mirar con una, no sé, un alcance más alto de lo que uno tiene ahí al frente de la nariz. Entonces, a Sí, claro. veces de esa manera uno toma decisiones más inteligentes. Es un libro muy útil. Si están empezando, les van a sacar, pues van a poder sacar mucho jugo. Y de todas maneras, si ya llevan mucho tiempo desarrollando, van a encontrar muchas anécdotas que pueden ser enriquecedoras y quién sabe, de pronto uno que otro tip que les ayude en su día a día. Sí, no, esa es la Biblia. Yo veía una entrevista para terminar de darle al público la idea del libro, veía una entrevista de Andy Hunt, que es uno de los autores, y al man, es el libro más famoso de programación y que más como que ha revolucionado la industria y que la gente más recuerda. Entonces al man le preguntan, ok, ¿qué estabas pensando tú y Dave Thomas cuando escribieron el libro? Y el man decía, marica, nosotros no pensábamos que íbamos a hacer el mejor libro, que nuestro libro iba a competir con Harry Potter cuando se estrenó Harry Potter, que era todo un éxito. Entonces, Sí. los manes era el libro más vendido y después Harry Potter, como Uy, en jue las madre. semanas de estreno, marica, en los Oh, primeros días. Entonces, los para manes que decían, al final nosotros quisimos escribir un montón de cosas que para nosotros eran lógicas y que eran las prácticas que hacíamos todos los días. Y dijimos, hey, pongámoslas ahí para que otros desarrolladores pues no cometan los errores y de pronto tengan un shortcut a ese camino de cómo hacer las cosas bien. Entonces ujú, ese es súper recomendado, el recomendado del mes y claro. déjenos saber si ya se lo leyeron, si les gusta. Y hay edición nueva, porque creo que cuando Luis y yo lo leímos era la edición vieja de hace 20 Ah, años sí, y sí. la nueva es la renovada, Luis. Sí. ¿Te Como acordás que nos tocaba, Luis, como que habían ciertas cosas que los manes decían como que no, maneja el código de esta forma, con Subversion, y ya obviamente está guida y otra ajá, forma de hacer las cosas. La metodología es la misma, se seguía aplicando el libro y nosotros tratábamos de traerlo al día de hoy y comparar con los procesos que teníamos actualmente. Pero ajá. claro, al público ya no le toca hacer eso, ya van a tener todo el conocimiento de primera mano y para que discutan con nosotros en los podcasts, en los posts, déjenos comentarios, déjenos discutir de verdad y díganos si quieren aparecer en el próximo podcast, muchachos, y ya vamos a darle candela, Luis. Entonces, Hágale, no Luis. sé si propone la primera discusión del día, si empezamos con Clinco, que era el que teníamos el mes pasado, y la Biblia, como siempre la llamamos. Ujú. Bueno, entonces en este episodio íbamos a hablar de nombres con sentido, ¿cierto? Capítulo 2. Y quiero partir de una experiencia que tuve con mi papá. Para los Vale, que no vale. saben, he estado enseñándole a desarrollar aplicaciones de iOS a mi papá. Y, y pues el proceso ha sido bastante entretenido. Es distinto como uno enseñarle a desarrollar a alguien que ya sabe desarrollar a enseñarle a alguien que no sabe. Entonces uno se encuentra con muchas trabas. Y algo que me pareció muy peculiar e interesante fue que alguna vez él tuvo que hacer como 2 ciclos anidados. Ok. Y entonces
a un ciclo le puso un índice I y al otro ciclo le puso índice J. Y Ok. adentro se equivocó y usó mal los índices. Entonces, como que en un punto usaba mal un índice o sea, accedía a una variable con un índice que no era. Y básicamente el problema surgía porque esas variables no significaban nada. O sea, uno veía la I y no sabía qué era, uno veía la J y no sabía tampoco qué era. Y pasaban 20 líneas y uno no sabía qué era. Y así Entonces, aprendemos todo, Luis. Como que claro, yo me acuerdo, el for siempre es el primero la I y el segundo es la J. claro, es que así todo el mundo aprende. Así que no es que me vaya a quedar de muy inocente. Pero bueno, la idea es como que nosotros aprendamos que las variables tienen que revelar la intención que nosotros tenemos cuando las escribimos. Entonces, hermano, pon que este índice es el índice que va a recorrer personas, este otro índice va a recorrer carros o algo por el estilo. Pues es como que vos siempre reveles la intención, más Claro, que ¿no? Y sabes, solamente poner Luis, una variable ahí. que ahora que lo pienso, siempre que yo creo los ciclos, un ciclo, un for, ya está el for each, pero siempre que va a ser el for clásico, siempre le pongo la I. Ujú, Y nunca lo había pensado. Y qué bueno que ujú. como que ya que estoy pensando, me bloquea, se me estallaste el cerebro, boom, como que marica, claro, ¿no? Porque le pone la puta ahí. Y uno todos los días en las entrevistas a todo el mundo, no, yo soy el que le pone el nombre con sentido. En los pull requests, no, yo le pongo el nombre con sentido. Y marica, y no metiendo el I. Porque es lo más fácil y así lo aprende uno. A ti te enseñan y en todos los cursos yo he visto es como que hay for I, hasta tal. Y siempre la I. ¿Por qué la I? ¿Entendés? Como que ¿por qué los manes les dio por poner la I, huevón? Buena pregunta, ¿no? Como, Sí. Bueno, la idea básicamente es como que la I es de índice, sí o que de index, cuando se tiene un alcance muy pequeño, pueden ser variables muy cortas. Entonces, si vos tienes un claro, alcance de 2 líneas, si usas una variable de una letra, entre comillas, está bien. Aunque, digamos, eh, bueno, aquí hago como un spoiler de un libro que me encanta. Para mí es la Biblia y es Code Complete. Y en ese libro el autor dice que, hombre, a pesar de que tu alcance sea muy corto, deberías usar nombres con sentido. O sea, claro. a pesar de que sean 2 líneas, ponle un nombre diciente e informativo a esas variables. Y nosotros hicimos unos posts, qué pena, en Testpop, en nuestro Instagram, @testpop.dev. Hicimos un post de nombres consentidos y uno de nuestros testpuberos comentaba como que, hey, eh, tener un nombre largo, diciente, pero largo, afecta el performance del computador. Y creo que en su momento yo le contestaba como que, hey, no sé, realmente no sé técnicamente si afecta, no creo, ¿cierto? Creo que al final eso solo es una referencia a un índice, pero si lo afectara, las milésimas, micromilésimas, nanocentésimas que lo pudieran afectar, vale la pena si es en pro de la legibilidad. Porque de verdad nombrar algo bien ayuda cambia todo, cambia, es diferente por, por el índice de las manzanas a forí. Y nunca lo había pensado, huevón, como que yo le pongo la I, que yo le pongo la I, ¿no? Como que, y mira que es algo que uno lee y que no, marica, pues ya no lo hago y hey, esta variable está mal nombrada y pues, soy repetitivo, es que uno lo hace, marica, y porque no lo entiende. Sí, claro. Y, hombre, acabaste de decir algo que me parece muy importante. Y ahí lo mencionan en el libro, en el segundo capítulo de Clean Code. Bueno, resulta que hay programadores inteligentes y programadores profesionales. El inteligente es capaz de acordarse que la I significa tal cosa. Y pasan 30 o 40 líneas y él todavía se acuerda qué significa la I. Ok, Y no, qué berraquera. Este tipo es capaz de acordarse de todos o sea, como del propósito de cada variable, a pesar de que el nombre no lo diga. claro, Pero una de las diferencias con el programador que es profesional es que el programador profesional opta por claridad, ¿cierto? claro. Que sea muy legible, que una persona que venga detrás a mantener el código sea capaz de mantenerlo. No, y no solo eso, como que uno incluso hay veces no piensa en la persona detrás, sino en uno mismo, porque es que uno, como hablábamos en el podcast pasado, en el del platanal, si no lo han visto, vayan a verlo. eh,
uno mismo hay veces tiene el código y no entiende lo que hizo y vayan a verlo porque estuvo buena esa discusión y creo que es importante. Y marica, sí, uno no se va a acordar de todo, es que, y pasa lo mismo en las entrevistas, Luis, creo que todos nos hemos enfrentado, hay entrevistas que te preguntan como conceptos directos o cosas muy específicas y uno es como, ok, cuando yo estoy trabajando yo ni recuerdo cómo hago muchas cosas. Yo tengo que ir a buscar, hey, yo sé el concepto grosso, a grosso modo, pero yo como el detalle, uno no se aprende las líneas, uno se aprende las más usadas del lenguaje y eso, pero finalmente lo importante es como el saber cómo hacerlo, no el memorizárselo, ¿cierto? El saber cómo buscar y esa es un Claro. skill, un soft skill. Es un hard skill, pero puede ser un soft skill el saber cómo consultar las fuentes de información, tener la pericia, Ujú. porque yo hay veces he visto y me ha tocado que está Overflow, uno pasa por delante y el que está al lado de uno tiene mejor ojo y hey, léete, mira, este man dijo ahí la solución, esta es la solución, ¿cierto? Y también es un skill que hay que desarrollar. Cada uno le pasa, como que hey, no solo mires el chulito, es una pericia, es un skill que vale la pena resaltar. Y ya ahí, Luis, pasando otra cosa, hermano, tengo una discusión, ahí no tan relacionada con hombres con sentido, pero sigue en la misma línea de El que Oscar polémico. estábamos esta semana con mi esposa que nos ayuda también en Testpop, estábamos haciendo el post de las funciones Un con saludo para Estefan. Stephanie. Exacto, ahí estábamos haciendo con el de las funciones y que una función larga y era como que no. En Clean Code dice, o en algún lado, no me acuerdo dónde lo estábamos leyendo, que hay una función debe tener 30 líneas. Y tal, lo copiamos y nosotros releemos como las ideas para ver que quedan bien expresadas. Ahí nos equivocamos como todos, pero releemos. Era como que tiene que tener de 30 a 40 líneas. Y yo le digo, hey, pero 30 y 40 líneas no es mucho. Entonces, la primera pregunta, Luis, es ¿cuántas líneas debe tener un método para ti? Como que tú digas, hey, está muy grande, muy pequeño, como cuánto es grande y cuánto es pequeño para ti. Yo no sé, hermano. Para mí no, para mí no hay como ni un, o sea, no hay un número específico. Es como un depende. Porque mira que antes se decía, ya antes a las pantallas se les cabían como 30 líneas. Ok. Entonces decían que el tamaño de la función debía ser menor que 30 para que cupiera en la pantalla. Sí, claro, y eran más pequeñas y Exacto, los manes ahí. exacto. Pero de todas maneras, hay veces que la función es muy larga y uno no es capaz de hacerla corta porque simplemente el proceso es muy grande. Sí, hay Se tiene que hacer funciones. muchas cosas. Y ahí tocas algo importante porque uno dice como, obviamente uno trabaja con los multiparadigmas, entonces uno dice, bueno, debo tener funciones pequeñas que no hagan side effects, ¿cierto? Incluso en la programación orientada a objetos, uno es como que esta función, los side effects, que sea pequeña, que solo haga una cosa, una única responsabilidad, una única razón del cambio. Pero va a haber alguien que tiene que coordinar la interacción entre varias funciones, entre varias clases. Alguien tiene que hacer la composición de alguna manera. Esa función puede Exacto. ser grande. Entonces, la pregunta que también nos hacíamos ese día era como que, hey, ¿cuán grande, marica? Entonces ahí Ujú. viene la segunda, Luis. Si yo tengo 30 líneas, digamos que 30 líneas es grande porque a mí 30 me parece grande. Entonces, como que si 30 es grande, con espacios o sin espacios, como que cuando estamos diciendo cuántas líneas debe tener un método, ¿estamos contando el espaciado o solo estamos contando las Y líneas? sí, sin contar el Lógicas. espaciado. O sea, son 30, solo 30 líneas de llamadas a otros métodos y de lógica, pam, pam. Pero puede entonces, si ya tengo espacio, es un método cuádrica como de 60 mínimamente. Pero ¿sabes qué, hombre? Es que eso es muy complejo, porque mira que, listo, ¿qué tal de que vos me digas, no, entonces descompone esa función en otras funciones más pequeñas? No, pero es que yo ya lo hice. O sea, como que cada función es otro llamado, o sea, cada línea es un llamado a otra función. Y esa función, obviamente, son 10 líneas o 20 líneas, pero esta función, la primera, son 30 líneas. A veces no se puede separar. Y entonces, por ejemplo, uno qué debe hacer, pues trate como de que el alcance, digamos que vos creas una variable, ¿cierto? Procurar hacer todo lo que tengas que hacer con esa variable tan cerca como se pueda. Entonces, digamos que vos creas una variable A
Si la usas 15 líneas más abajo y después 30 líneas más abajo, pues eso es un llamado de atención. ¿No será de pronto que tendrías que haberla usado, o sea, como con un alcance menor? Digamos, A en la línea uno, luego en la línea 2 y luego en la línea 3. Si uno lo reorganiza de esa manera, uno puede identificar, si yo organizo esto así, esas primeras 3 líneas son otra función. Claro. Sí. Y nosotros ahora teníamos la discusión antes de comenzar el podcast de cuándo usar test unitarios, que a veces no aportan valor. Pero yo he descubierto que en estos mismos tipos de cosas, un test unitario te puede aportar valor. En estos días se está haciendo un caso de uso, algún día tocaremos el tema de arquitecturas limpias para los que no sepan, los que nos, una entidad que existe en ese tipo de arquitecturas. Entonces, tenía un caso de uso que estaba coordinando un proceso grande, ¿cierto? Tenía la coordinación de un proceso que incluye varias etapas y tiene varias salidas. Entonces yo empecé a hacerle las pruebas unitarias y el método me quedaba como de 20 líneas aproximadamente. Ya no me acuerdo si con espacios o sin espacio, pero era grande. Era como que yo lo veía y yo. Pero claro, yo empecé haciendo las pruebas y cuando yo vi el método tan grande, lo empecé a fraccionar y a sacar esas funciones, como el post que hicimos en estos días, extrayendo esas funciones, la famosa técnica de refactorización de Martin Fowler, que él la explica en su libro Refactoring. Ajá. A mí en ese momento las pruebas me daban la seguridad de que cuando yo iba haciendo esos cambios, pues yo corría las pruebas y hey, no he dañado nada, me siguen acertando lo mismo. Entonces vuelvo y hago hincapié mucho y hay veces como la fuerza, como que hey, esas pruebas te ayudan a ese tipo de cosas. Cuando ya ves el método, tú haces que pase, tú haces que funcione, te encargas de que lo que está haciendo funcione. Cuando ya estás seguro que capturaste esa responsabilidad, que capturaste que todas las salidas se cumplan, todos los inputs también se cumplan, ya puedes llegar y pensar, hey, esta responsabilidad puede que esté mejor en otra clase. Esta responsabilidad de pronto puede que no pertenezca aquí. Entonces, basado en eso, yo doy como mi opinión personal. Cuando un método yo ya lo veo como más de 10 líneas, por lo general, me empiezo a cuestionar. Como dice Luis, no es uno dogmático como que, uy, tiene 10, lo tengo que partir. También depende del tiempo que uno tenga. Hay otras cosas más importantes y todo es de evaluar caso por caso. Pero yo ya me pregunto, ¿ves? ¿Será que esto está mejor dividido aquí? ¿Cierto? ¿Será que puedo extraer la función, crear una clase con ese comportamiento? ¿Cierto? Porque es tan grande. Porque claro, entre más grande la función, y creo que esto es el mensaje que yo le querría dejar al público, el problema no es si tiene 40 o 50, el problema es que entre más grande, más compleja es a la lectura y más difícil es hacerle mantenimiento, porque cualquier cosita que metas en el medio quites, te la va a quebrar. Claro. Entonces, como que grande no es tan bueno siempre, Ujú, pequeño tampoco. Y ahí ujú. es donde lo que decía yo, y no sé, Luis, si es que concuerdas, ahí es como que entendiendo como que ahí puedo hacer funciones que no tengan los side effects y que tengan una responsabilidad única. Y si ya considero, y ya lo hice como dice Luis, pues digo, hey, tiene 40, pero pues llama 40 funciones que no producen side effects y tienen responsabilidad única. Sí, sí, por ejemplo, ahí me pasó una vez que yo hice una función. O sea, era un controlador de un backend. Y en ese controlador, la función original me daba como de 300 líneas. O sea, yo hice el pseudocódigo, escribí el pseudocódigo y luego empecé como a traducir cada línea del pseudocódigo a código, tan, y yo no, bueno, esta vaina quedó enorme. Vamos a este pedacito, es una función, tan. Entonces, como que 20 líneas se quedaron en una función. Este Ok, otro pedacito es otra función. Este otro pedacito es otra función. Y aún así, la función me quedó de 70 líneas. Pero parte de esas 70 líneas son como, o sea, es como todo quedó de esa longitud con el ánimo de que quedara bien organizado. Por ejemplo, una variable, un objeto JSON que ocupa como 4 líneas, entre comillas, 4 líneas de código. Entonces, obviamente, pudo haber sido escrito en uno, pero con el ánimo de que fuera más legible, quedó en 4. O digamos que uno de un mismo JSON pudo haber sacado en una sola línea por medio de estructuración todas las variables, sí, pero prefería haber sacado como en esta línea saco solamente una variable para hacer todo lo que tenga que hacer con esa variable ahí. Después saco otra variable para hacer todo lo que tenga que hacer con esa variable ahí.
Y pues, lo que quiero decir es como que todo depende de la conciencia detrás de los actos Claro, que está claro. haciendo vos ahí. Sí, Porque lo hizo uno y ujú, exacto. Y también lo que Oscar dice acerca de las pruebas es un aporte muy valioso. Piensen en esto. Oscar, con las pruebas, tiene la seguridad de que no se, o sea, como que se respeta el funcionamiento, no ha dañado nada. Él puede refactorizar todo y tener esa tranquilidad. Y eso era es lo muy que importante. decíamos, el chiste, ¿te acordás, Luis, que teníamos? Como que, "Ey, ¿qué tal que existe? Ay, tenemos que hacer este refacto. Marica, ¿qué tal que existiera un botón al que le pudiéramos hacer clic y con solo esperar unos segundos supiéramos si todo funciona o todo no funciona? Y marica, el botón Exacto. existe, haz la prueba y vas a encontrar el botón y vas a poder tener esa seguridad. Entonces, Exacto. creo que en ocasión, como en todo, como que en las funciones el tamaño no es lo que importa, ¿cierto? Es como que depende y hay que analizar más cosas. Y en las pruebas tampoco es la cantidad, ni el tamaño ni la cantidad es la conclusión pues de esta discusión, Luis. Sí. No, y mira Y que, por ejemplo, uno puede tener pruebas que no hagan nada. Entonces claro, ahí claro. uno muy contento. No, subí la cobertura de las pruebas sobre el código al 99% y no hacen nada. Entonces, Sí, pues que sí. está haciendo nada. Tiene que ser Entonces, pruebas con sentido. sí, sí, no, Luis. Ahí tenés Ey, toda la Oscar, razón, mi hermano. Ahí, qué pena te iba a te... preguntar, hombre, una cosa. Sí, sí. ¿Vos alguna vez has visto en el código que usen números mágicos o así como strings mágicos? Que de la nada aparezca un 7, que aparezca un 10 o algo por el estilo. Claro, y el ejemplo que diste tú en el podcast pasado, para la gente que ayer era el podcast de nuevo, el de la semana pasada, el del platanal, ese que lo vio se acuerda del platanal o del floripepiado. Eh, claro, como el menos pi medios, hay veces que uno tiene que hacer, sobre todo lo veo mucho en las animaciones, porque siempre que uno está haciendo algo visual, uno es mueva valores, busca la animación, ¿por qué 300? Pues porque 300 se ve bien, si no se ve muy brusquita, se ve como forzada la animación. Entonces Mm, hay muchos de esos números mágicos, ¿cierto? Como que a todos nos pasan, Luis, y creo que sé la línea por donde vas. Para mí ujú. el problema no es el número mágico, ¿cierto? Porque es como que, hey, marica, pues hay veces yo he hecho animaciones y yo, ¿por qué 300? Pues porque en 300 se ve bien, Claro. ¿cierto? Es el nombre que le pongas, ¿no? Pienso Ujú. yo como que si lo nombras, si no lo nombras, o ¿qué piensas tú, Luis? Claro, porque ese nombre es el que te dice el propósito. O sea, si yo después llego y leo tu código y digo, este man le puso 300, ¿por qué le puso 300? O sea, ¿esto qué significa? ¿De dónde salió este 300? No, ¿Este lo calculó o qué? y lo peor es y algo decirle a la gente, porque uno a veces dice como que, si yo leo tu código, pues si uno lee el código, ¿qué le importa? Uno no le importa cuando está viendo el código y leyendo el PR. Uno ahí tranquilo, a uno le importa es cuando tiene que ir a alterar algo en esa función, cuando el PO le dice, o el manager le dice, hey, venga, es que esto se ve todo feíto, puedes mirarlo, Luis, porque el Oscar que la hizo ya renunció a la empresa, entonces a Luis le quedó el muerto y, Luis, Ujú. puedes revisarlo, y Luis dice, ay, marica, ¿por qué 300? ¿Será que Oscar tenía lógica ahí? Creo que ahí es como no cuando la lees, es cuando la lees porque estás manteniendo, para aclarar un poco ahí como la idea, que hay veces Sí, uno piensa claro, que como solo cuando no la leo, no que le importa, es cuando lo mantiene que le duele. claro, exacto. Mira que yo una vez, es que, como volviendo al tema este de la realidad aumentada y esa rotación, me encontré con muchos casos así. En cierto punto, yo me acuerdo que multiplicaban las cosas como por 19.2, por 62.0002, y yo, ¿qué es esto? Estos Marica, haga números, un ¿de dónde chance, Luis, salieron? haga un chance, weón, de los números del baloto, Sí. de la lotería y de los países de los seguidores. Sí, Baloto es no. una lotería que hay en Colombia muy famosa. Gracias, Oscar, por la aclaración. Bueno, entonces llegué a esos números y estos números, ¿qué carajos son? Después de mucho leer y leer el código, ya descubrí que esos números eran como las dimensiones de los cuadros que recibía desde el backend. O sea, eran las imágenes y que se estaba esperando que esas fueran las dimensiones de los cuadros. Y yo como, hombre, ¿qué te cuesta hacer una variable que se Man, llame altura original del cuadro, tan ancho original del cuadro, tan, y ya, y lo usas por doquier, no te cuesta nada. claro, y uno va a entender más o menos qué tiene, obviamente, pues y ahí estás tocando otro tema importante, Luis, y esta era otra pregunta que traía preparada, y es,
¿cuánto cuesta encontrar un buen nombre? Porque uno dice, hay que ponerle un buen nombre a las cosas, pero marica, encontrar el buen nombre es duro. Uno a veces es como que, Y uy, ¿cómo se llama esto? ¿Qué variable qué nombre le pongo a esta variable? Y uno la pone a uno y es como que, yo en esos días me pasaba eso, como que no una variable, una clase, marica. Tenía una clase, la responsabilidad estaba bien definida, pero era muy similar a otra y se me terminaban llamando igual y yo, pero ¿qué otro nombre le pongo? Y yo llamé a un amigo y yo, hey, a un compañero, hey, ¿qué nombre le pondrías? Que no ese. Y yo, no, pero es que esto se llama igual, que es que, pues, es que aquí también tiene sentido. Entonces, Luis, ¿cuánto cuesta generar un buen nombre? No, como que encontrar un nombre cuesta, marica. sí, a mí completamente, o sea, yo me siento completamente identificado con esa situación. Muchas veces me ha pasado que yo llego y me enfrento al código y digo, hombre, ¿qué nombre le pongo? Y un nombre malo. Y no, pues, ¿qué más Es le va a peor que poner? nombrar un hijo, marica. Pero bueno, hombre, en- yo pienso que eso se debe a que falta un paso antes de tirar ese código. Ok, Y el paso antes es el diseño. Entonces uno muchas veces llega y se tira de una en picada a tirar el código. Y entonces ahí donde empiezan a surgir esos interrogantes de cómo llamo esto, qué estoy haciendo, ¿cierto? Como yo estoy ahí en caliente generando el código ideas. que debía haber pensado antes, entonces cuesta mucho. Pero si en cambio vos te tuvieras y primero hicieras una fase de diseño, que es simplemente antes de escribir la función, escribís una línea de pseudocódigo ahí. Entonces, pues haces la prueba con el proceso de TDD, que tú haces la prueba, que se estalla, luego haces la función, que responde ante la firma de la prueba que está pretendiendo probar esa función. Y antes de tirar el código, escribes ahí qué es lo que Ah, quieres hacer. Entonces, no sé, sacar los estudiantes de la base de datos, buscar dentro de esos estudiantes aquel que tiene el identificador que me pasaron y retornarlo, ¿cierto? Entonces uno ya con eso ya tiene como más idea de qué es pues como cuál es ese propósito que busca, porque cuando uno pone ese pseudocódigo buscas el propósito. claro, claro. No, y Y es una buena técnica y un buen tip ahí para nombrar, porque es que es lo que dice, uno hay veces se salta y uno está en caliente, uno no le han dicho qué tiene que hacer y uno, sí, 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 ya lo sé hacer, ya lo sé hacer, ya lo tengo aquí, ya lo tengo aquí. Va uno al baño y todavía es así, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. Es que, creo marica, que, pero igual es muy costoso. O sea, tómense el tiempo, dedíquense a eso. O sea, no es como que... Recuerden lo que hablamos, creo que fue en el primer episodio. El código limpio se ve que es de alguien a quien le importa. Entonces, a ese mí, fue también en el del Platanal, para que la gente vaya en el Platanal. Ah, Platanal, el listo, ojalá Platanal, en vayan a el ver el post metido. Platanal. Entonces, sí, básicamente, hombre, eh, encontrar un nombre que realmente revele el propósito significa que te importa y hace Sí, parte claro. de ese profesionalismo que debes tener. Entonces, a pesar de que cueste tiempo y trabajo, hay que hacerlo. Yo creo que cuesta tanto tiempo, Luis, y creo que aquí saco uno de los tips que Ken Beck en su libro Implementation Patterns le dedica una sección. Ok, el nombre, como que hey, piensa bien el nombre, él da uno de los consejos y para que lean el libro. Pero uno de los que más me llama la atención y él dice es como que hey, crea una analogía. Cuando no sepas un buen nombre, trata de meter ese nombre en una frase como, hey, tengo la clase amigo que le pega al enemigo, o cualquier cosa y mira si tiene sentido, ¿cierto? Eso es un ejemplo idiota porque no se me ocurre aquí en caliente en vivo, pero es como que hey, tengo una clase que se llama calculadora, entonces sí, con la calculadora necesito calcular los salarios de todos mis empleados, porque los salarios de esos empleados dependen de incompuesto. Entonces ya dice como que incompuesto, dependen de interés compuesto. Ajá, ¿Cierto? Entonces como que la analogía me pareció bacana cuando la leí y da claro. muchas más para que vayan y lean esa parte, Luis. Claro, esa es una muy buena observación ahí para Sí, que todos la tengan en cuenta. Yo no la sabía. sí, sí, Y sabes marica, que yo. ahora que lo mencionas, te has- mira que vos dijiste eso del incompuesto. ¿Cuántas veces no vemos esos nombres impronunciables por ahí? Pepe Claro. como PIC y nosotros decimos PIC. No tenemos ni idea qué es eso y pues PIC o algo por el No, estilo.
Luis, no solo en el código, porque es que los nombres y yo como lo analizo es como, y en estos días me pasaba una situación y alguien me decía, ve y mira el FPA. Y yo, el FPA, ¿qué es el FPA? Y me estaba hablando de una funcionalidad de una aplicación, pero yo no tenía todo el contexto. Y el FPA. Entonces ya después me explican como que sí, el FPA es eso, bla, 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 bla. Y yo, ¿y qué pantalla es esa en la app? ¿Sí me entendés? Como que incluso el nombre no solo tiene que ser diciente, sino que tiene que tener el mismo significado para todos. Por eso son malas las abreviaciones, como dice Luis, porque FPA, pues para Claro, uno es una cosa, para el otro el otro. El significado puede ser muy diciente para ti, pero si todos estamos en un contexto, pues todos debemos usar un mismo lenguaje, ¿no, Luis? claro, completamente. Por ejemplo, a mí me pasó que eh, yo no sé si esto es un concepto que se aplique en todas las áreas de trabajo en desarrollo de software, pero por lo menos en análisis de datos hay un concepto que se llama región de interés. Entonces es como ROI. Entonces en algún momento hubo una discusión en el trabajo donde mentaron ROI. Y yo, ¿qué Roy tiene que ver? Barreras, no, el congresista. Sí. Entonces yo como, ¿esto qué tiene que ver con lo que estábamos hablando? Después de mucho tiempo ya me di cuenta de que estaban hablando de un concepto de negocio que se llamaba así, pero pues no les hubiera costado nada decirme todo el nombre de lo que querían que hiciera. O Y documentar, o documentar, porque creo que ujú, ahora hablaba con alguien precisamente hoy y le decía, uno cuando empieza a programar, uno le dicen documentar y uno no, ¿cuál documentar? Me gusta estirar código, la documentación es el código, el código. No hay mejor documentación, la fuente de la verdad es el código. Entonces usted ya después empieza y le empiezan a pasar cacharros y ya usted, claro, usted escala más posiciones, tiene más responsabilidades y entonces ya tiene procesos a cargo y uno es como que, ¿y cómo es que hacemos eso? Ay, como, marica, ¿cómo es que hicimos esto en el CI? ¿Qué es lo que bueno, significaba esto? Oscar, ¿y cómo documentas? Yo generalmente trato de usar Markdown, el formato de Git, de los README. Me ha gustado y lo he encontrado fácil. Entonces lo que hago es como, esos días estaba haciendo una historia, entonces era un cambio grande y dije, hey, voy a comentar lo que hice, como las asunciones que tomé. Ok, entendiendo esto, creé este formato, las cosas de ahora en adelante se deben nombrar de esta manera, estas variables de este nombramiento representan estas cosas, agrego y veces como imágenes si son relevantes. Creo que como yo lo veo, es como que documenta como te dé la gana, encuentra un formato que te guste, ¿cierto? Pero hazlo. Y te lo vas a agradecer porque hay veces uno es como que, uy, ¿yo cómo hice eso? Obviamente, pues no vas a documentar todo lo que haces, pero sí hay cosas que creo que merecen la documentación. ¿Tú cómo lo haces, Luis? ¿Cómo documentas? Sí, yo también en el mismo repositorio suelo poner los archivos con formato Markdown. Entonces, digamos que aparece el primer README y el README dirige a cierto archivo que también se llama documentación y que tiene ahí un archivo A, B, C, D, ¿cierto? Como que A, que yo por qué tomé tal decisión en la implementación. Dentro de un mes no me acuerdo, pero voy Claro. y miro ahí el archivo README, la arquitectura está hecha así, por esto y esto, vaya y mire más acá. Bueno, voy y miro, tan, está todo bien organizadito. Y yo soy una persona que tiene muy mala memoria. No, yo sí soy peor usted al menos sabe que tiene mala. Yo soy el peor porque yo creo que no tengo mala memoria. ¿Sí me hago entender? Yo tengo mala memoria, pero creo que tengo buena memoria. Y cada vez que estoy con Stephanie y tenemos un problema, es como que, es que usted no se acuerda. Y yo, ay, güey, puta, sí, no me acuerdo. ¿Qué excusa me invento? Pa, pa. Porque uno cree que tiene buena memoria y uno le pasan los cacharros y uno, yo me voy a acordar, yo me voy a acordar, yo me voy a acordar. Y a los 5 minutos, Hombre, yo no me acuerdo dónde lo leí, pero la frase decía como que no es cuestión de si te vas a olvidar, es cuestión de cuándo te vas a olvidar. O sea, es inevitable, en algún momento nos vamos a olvidar. claro. Entonces, hombre, nada te cuesta documentar todas las ideas, Ya, simplemente porque el yo del futuro te lo agradecerá.
Y viste Luis que por ahí, y que tocas ese tema, hermano, por ahí había leído algo como, no, voy a decir una barrabasada porque no me acuerdo del dato, pero unos manes estaban buscando como, hey, ¿cuánto le cabe al cerebro de información? Sí, porque al final el cerebro es como si fuera una USB, un disco duro y tiene un espacio. Él tiene que mandar archivos a sobreescritura para poder hacer espacio. Él tiene que olvidar cosas para para aprender nuevas cosas y guardar nuevas cosas. Y estos manes se encontraban como que tipo, esta es la raza, como tipo 60 terabytes le cabían al cerebro. Entonces, como que así que tenga la mejor memoria, no puedes memorizar todo, marica. En lo que te caiga en 60 terabytes, no son 60, busquen el dato, pero lo que te valga en 60 terabytes para dar el ejemplo. Y tiene no solo el código, tienes que memorizar el nombre de tus papás, el nombre del compañero del trabajo, el número de TAN, el número de la seguridad social, el número de la tarjeta de identidad. Es que hay que memorizar de todo, hermano. Entonces, por eso es Sí. importante la documentación, Luis. Luis, Oscar, y hablando de la memoria, mira que eh, muchas veces uno tiende a identificar patrones en las cosas, ¿cierto? Como que, yo veo esta cosa y la veo otra vez mañana y la veo pasado mañana y ya identifico eso como patrón, entonces ya es más fácil de recordar. Entonces, de hecho, como claro, trayendo a colación el tema de los patrones de diseño, mira que uno, ¿por qué es bueno aprender patrones de diseño? Porque vos puedes, si ya los conoces, identificar con mucha facilidad que se están usando. Y obviamente eso trae muchas otras virtudes. Eso es un son el problema lenguaje común, probable. ¿no? Es un lenguaje común de Eso. entendimiento. Eso. Entonces, en cuanto al tema de, pues como nombres con sentido, ¿has visto alguna vez que nombrar las cosas con el nombre del patrón de diseño te sea útil? Tengo una anécdota y tengo planeado subir un video de algo de un patrón que al canal, no me satanicen si cuando ven este video no lo he subido, pero lo voy a subir, lo voy a subir. Ayer alguien, alguien me hizo una pregunta. Les voy a contar, voy a hacer un spoiler del problema. Me dijo, tengo 4 usuarios con diferentes roles, cada usuario se loguea en un servicio diferente y tengo una clase que maneja cómo se loguea cada usuario. Él tiene un patrón repositorio y tiene como un repositorio donde cada usuario se loguea y tiene un caso de uso eh, que, que llama a los 4, que depende de esos 4 repositorios. Y la persona me decía, o copiaba en un canal público, como, hey, ¿y cómo organizó esto? ¿Cierto? Yo sé que dependo de los 4, no siempre uso los 4, ¿cómo puedo mejorar esto? Y tener esas 4 dependencias ahí se vuelve crítico. Yo después de analizar el problema, yo dije, hey, que es como una estrategia de logueo, ¿cierto? Entonces yo me imaginaba que él en algún lado tenía un if, después de entonces como publicamos en el canal es como que hey, los condicionales los puedes remover con polimorfismo o puedes crear una strategy para aislar cada estrategia. Y vale, caí en un momentico como, pan, hicimos el refactory y eso es lo que les voy a mostrar en el video, cómo llegué al refactory. Se llamó la interfaz, la llamé Login Strategy. Y cuando yo leía el código, Luis, tenía todo el sentido. Ok, es una estrategia para hacer el login. Por cada rol tengo una estrategia de cómo se hace ese login. Entonces, ese es el mejor ejemplo que creo que donde encuentro diciente eso. No sé qué Claro. piensas del ejemplo, o si soy una hueva y la metí y... Me parece que está muy bien. Y, y me imagino que si yo lo veo, si yo veo ese login strategy, lo que voy a pensar es, esto es la implementación, o sea, no tengo ni idea qué hay allá adentro. De alguna manera, esto tiene que implementar el patrón de strategy. ¿Cómo? No sé, es lo que voy a averiguar, pero al menos ya tengo en mi cabeza una predisposición a que eso es lo que hay ahí. Entonces, por esa Claro. razón es muy importante, aunque si estás implementando un patrón, ponerle el nombre del patrón, que es un visitor, pues ponerle el visitor. Si es una fábrica, si es una fábrica abstracta, si es un método abstracto, cosas así, Sí, ¿cierto? claro, incluso no es solo en patrones, por ejemplo, en Java y no sé en qué más lenguajes. Yo siempre he estado como en Java y sé algo de JavaScript y algo de Kotlin y Swift, pero por ejemplo en Java que las clases abstractas son tan usadas y uno las puede usar también en Swift porque aunque no está la figura del lenguaje, pues el concepto es el mismo.
Nombrar las abstract class sirve, abstract perro, casa abstracta, claro, porque quien va a usar esa clase sabe que esa clase no se puede distanciar, que esa clase se puede heredar, sabe como el contexto, ¿cierto? Entonces, cuando todos nombramos las cosas de esa misma manera, pues es más fácil cuando tú lees o tienes que mantener el código, pues ya sabes. Ok, ya sabes, hey, no puedo hacer un new abstract perro, porque pues los perros abstractos no se pueden instanciar. Esa frase tan linda, los perros abstractos no se pueden instanciar, ellos nacen. Ey, pero sabes que eso depende mucho, obviamente es una buena alternativa, em, pero igual depende mucho del juicio del desarrollador. O sea, si tengo un Claro. equipo juicioso, excelente, la gente va a cumplir eso, pero si son, no falta el tipo que se las da de inteligente y dicen, no, de malas, que yo necesito un perro abstracto, yo quiero instanciar mi perro abstracto. Entonces, Sí, ya ahí se creó el perro abstracto. yo leí ayer, ahí me hiciste acordar, yo leí en estos días una frase de unas mujeres y decía como que deja de insistirle a ese chico que no te llama, simplemente no te quiere. Oiga, no, Luis, ahí, hermano, lo último que tengo para el episodio de hoy es algo que aprendí esta semana y es una pregunta también para ti, para que lleguemos también a la respuesta y analicemos si convergemos o si tenemos diferencias de opinión. No se ría que me da risa. Es que Si no puedo tenemos... dejar de, no puedo sacar No, eso. me acordé porque dijiste, hey, hay veces hay alguien que quiere distanciar un perro abstracto, hay alguien que así uno vea que la otra persona no lo quiere, uno quiere esa persona. Entonces es como que hay gente que es a toda, hay unas veces, no, ¿cuál gente? Hay veces uno es como que, no, yo voy por esa es la mía, monpa, esa es la mía, y poquito es uno, hermano. Pero bueno, Luis, volviendo al tema de cerrar, eh, si tú tienes que hacer un feature, Luis, y yo te digo, este feature lo tienes que sacar en 3 meses. Usted no me puede decir que no. Yo lo mato si no. Este feature lo tiene que sacar en 3 meses y tiene que abarcar toda esta funcionalidad. Eso tiene que estar en el mercado. ¿Qué harías tú? No estoy diciendo, guía claro, yo lo mato si no lo hace, pero no digo que tiene que hacerlo como yo quiera. A ver, O con el alcance que yo quiera, pero es que le estoy dando la respuesta porque es que también lo tiro al juego sin reglas, pero... bueno, a ver, antes que nada, entonces supone que me dices, hay 3 meses, o sea, hoy estamos a 29 de enero, entonces No, febrero, hoy marzo. es febrero, Luis, porque este episodio es el del 1 de febrero, hermano. Hoy Ah, es bueno, dale febrero, pues. 1 de febrero, Luis. No Primero de me febrero, confunda la entonces gente. Hoy es febrero, muchachos. febrero, marzo, abril, mayo, sí, ok, entonces primero de mayo hay que salir, sí, Sí, ok. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que el feature está muy grande y no me da para sí. entregar en ese momento. Ah, sí, hermano. Qué bueno que usted es buen entendedor. Yo sí soy. Bueno, entonces, a ver, resulta que hay algo que está claro ahí sobre la mesa, ya hay una fecha, ¿cierto? La fecha se dio por alguna razón. O sea, resulta que Oscar tiene que vender el producto, ya se comprometió, o hay alguna exposición, una presentación. Primero de mayo, es que dijimos, entonces Sí, sí. ese día sale. Ya uno tiene que empezar a mirar. Uno tiene como 4 vértices para cuestionar, como, no me acuerdo muy bien, este es del libro de Clean Agile, hace rato que no me acuerdo bien. Sí, sí, sí. Es como que bueno, barato, rápido y terminado. Entonces, bueno, pensemos en si vamos a sacrificar la calidad. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Vamos a dejar de hacer pruebas, vamos a dejar de revisar el código y todas esas cosas porque así corremos más. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que, bueno, no sé si a todos les habrá pasado, pero aquellos que tengan algo de experiencia desarrollando código con varias personas en equipos, pues con, donde no trabaje solito, se va a dar cuenta que si escribe un código desordenado, se va todo al carajo. O sea, entre peor lo escriba, se va, o sea, Más lento te hace. sí, exacto. Creo que es como que entre más desordenado esté el código, reducir la calidad te Ujú, hace más lento. Uno cree que va a ir ujú, más rápido. Claro, en el corto tiempo, esta semanita va a ser rápido. Cuando tenga ujú. que meterle un feature ahí encima, hermanito, su desorden va a decirle,
Ey, ¿dónde me va a meter, parcero? Aquí no cabe, aquí no meta nada, mijo. Ujú, Ya estamos exacto, completos. exactamente. Entonces, como que bajar la calidad no se puede. Cambiar la fecha tampoco se puede. ¿Sí o qué? Porque la fecha ya se dio. Entonces, bueno, ¿qué queda? Toca revisar o sea, si se supone que ya tenemos los datos, ya sabemos cuánta gente hay en el equipo de trabajo, ya hemos medido la velocidad del equipo y definitivamente vemos que no se puede de una lo más, hay que decir lo más pronto que se pueda, que no se puede. O sea, ey, no nos da, toca negociar. Hombre, vos querés sacar eso en este día, toca que quites features. Los menos importantes tienen que salir y entonces vos decides, que es que yo quiero todos. Pero es que no se puede. O sea, o dame más personas o extiende el calendario, pero así en las condiciones que tenemos no da. O reduce el scope, reduce Eso, funcionalidades. exactamente, que moche los features. Entonces es como, ahí al final, ¿qué le toca a la gente? Pues ceder, si son inteligentes, les toca ceder. O sea, es que se le Yo, están dando opciones. ¿Cuáles son mis opciones? Pues no nos da, somos realistas, no nos puede dar. Dame más personas y ojo que la introducción de nuevas personas o de recursos humanos depende del momento donde se introduzcan, porque si o sea, meter nuevas personas va a ocasionar que haya una baja en la productividad. Entonces, yo meto a un nuevo desarrollador, pero ¿quién lo entrena? exacto, necesito sacar tiempo de los desarrolladores que ya están para entrenar a ese sujeto o esa mujer, yo no sé, hombre, mujer, no importa. Entonces, eso merma productividad del equipo. Entonces hay que ser muy consciente de en qué momento es que agrego personas al equipo. Al principio, pues de pronto puede ser viable, pero al final no tiene sentido. Claro. Entonces, sí hay que hablar con los stakeholders y decirles, hermanos, pues toca reducir el scope, el alcance del proyecto y quitar aquellas cosas que no sean muy prioritarias. Sí, no, y por ejemplo, yo leí esta semana particularmente y por eso te hacía la pregunta, Luis, y es porque Sputnik, que es el mismo nombre de la vacuna rusa en estos momentos, se llama también un plan ambicioso de lanzamiento de misiles de Rusia a orbitar la Luna, cuando estábamos en eso de la Guerra Fría, que era la lucha por el espacio. Entonces ellos tenían como, estaban compitiendo con los Estados Unidos porque iba a lanzar primero el misil, entonces tenían unas fechas muy cortas, ¿cierto? Era como que nosotros tenemos que ser los primeros, en 2 años tiene que estar, en 3 años, ¿cierto? Como que tenemos que estar porque si no se nos adelantan y nos conquistan el espacio, cuando eso era la carrera espacial. Eh, entonces, al ver este calendario tan ajustado, el quien estaba a cargo del proyecto dijo, hey, listo, voy a coger un equipo de mucha gente, ¿cierto? Lo voy a dividir. Entonces, voy a hacer lo mínimo que necesito en una estrategia A. Entonces, la primera versión, la mínima, que es lo mínimo que necesitamos para lanzar el satélite, ¿cierto? Esto es lo mínimo. ¿Qué es lo que estaría bien hacer, ¿cierto? Este es otro equipo llamado equipo B. ¿Y qué es lo mejor y lo que la rompería y lo que nos haría los mejores del mundo y tendría las mejores prácticas? Este es un equipo C. Los puso a trabajar a todos a paralelo, ¿cierto? Y con un proceso ágil, iterativo, ¿cierto? En el cual todos iban revisando y iban interactuando y documentando el conocimiento, dándose feedback. El primer satélite que se lanzó estuvo como en el primer año, ¿cierto? Al segundo año ya estaba la estrategia B también en el aire. Y cuando se cumplió la meta de los 3 años, ya estaba la versión que ellos deseaban. ¿Por qué? Porque cuando ellos fueron desarrollando la primera versión, todo ese conocimiento lo iban también ganando las personas que iban trabajando en las otras estrategias, ¿cierto? Y lo más importante de eso es que siempre tuvieron un plan de respaldo. O sea, llegaron antes y tenían planes de respaldo por si algo iba mal. No en todos los casos uno se puede permitir eso y no todas las compañías, también depende del tamaño, pero me pareció muy interesante ese approach, como que, claro, no es solo decir no, hay veces puedes decir como que si hay recursos, venga, manejémoslo así. Claro. Y no solo funcionó en Sputnik, Boeing, Boeing, ¿cómo es que se llama? Boeing,
qué pena ahí, Boeing 777 se construyó de la misma manera. Vayan y busquen la historia en Wikipedia. Es muy buena y el proceso como se construye es como se debe concebir también un proyecto de software. Y entonces hay muchos Claro. aprendizajes y era también el mensaje, ¿no? Luis y hermano, ya aquí se nos vuelve a acabar el tiempo, hermano, si hablamos cháchara y, hermano, despidámonos, hermano, porque ya es hora, vea, ya que el bar lo cerraron, ya aquí Sí, van sí, a ya no apagar las la luces en el bar. Y bueno, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. De nuevo, si llegaron hasta acá, quiere decir que les gustó o de pronto no tienen nada que hacer. Entonces, nos encanta que, que estén con nosotros. Por favor, escriban, no sé, sus anécdotas, experiencias aquí en los comentarios. No sé, extraño Platanal Sí, sí, o sí. esta camisa de Luis no me gustó, lo que sea. Sí, no, denos su feedback y díganos si les comentó les gustó, que les comentó, les gustó este nuevo diseño, les gusta el nuevo formato, lo encuentran más amigables, qué recomendaciones notar. Nosotros estamos tratando de mejorar para darles el mejor contenido y esa es la Sí. idea, hermano. Y muchas gracias a todos y comenten. Y por favor, compartan, guardan esto en Instagram, denle like en YouTube, ayúdenos a crecer. Es, Sí, nuestra la meta es que manito crezca en esta todo lado. comunidad. Y Ey, muchas gracias a todos muchas por gracias, estar aquí. parcero. Chao, chao, puberos.